Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Voy a retomar un poco todo lo que tú has dicho. Definitivamente no hay una receta mágica. Y la bendición que tenemos en El Salvador es que tenemos múltiples alternativas para tratar a nuestros pacientes. Nos podemos quedar con tratamiento farmacológico, con terapias físicas, con soporte psicológico y a partir de ahí podemos abrir el abanico de posibilidades desde procedimientos intervencionales básicos en la clínica, procedimientos intervencionales un poco más avanzados en el hospital y después pasar también a la radiocirugía, entre otras cosas que tenemos a la mano. Pero es importante hablar de todo esto porque, como bien lo mencionó el doctor Lobo, el dolor crónico es algo que nos enfrentamos día a día. Es una epidemia silenciosa. Definitivamente sabemos que esto afecta a millones de personas en el mundo y representa una de las principales causas de discapacidad y de detrimento de la calidad de vida de las personas. Su impacto económico y social hace que tengamos que tener actividades o soluciones económicamente factibles y al mismo tiempo adecuadas para nuestros pacientes. En estos momentos, así como va avanzando la ciencia, no nos podemos limitar a dar alternativas que sean cortas para nuestros pacientes, sino que tenemos que procurar, antes de que el paciente se enferme, a mantenerlo en un estado de salud adecuado y evitar que lleguen estos pacientes que tienen sus articulaciones deterioradas. Para eso, vamos a empezar a desarrollar ciertas situaciones y estrategias para evitar o prolongar la calidad de vida de nuestros pacientes, evitando la degeneración articular y celular en los mismos, o sea, tratando a pacientes sanos. Pero ahora que tenemos el problema de atender a mucho paciente con dolor crónico que ya ha sufrido degeneración, como por ejemplo 1.7 billones de personas a nivel mundial ya tienen dolor crónico, y de estas el 20% de los pacientes arriba de 60 años presenta dolor crónico o ha presentado dolor crónico en algún momento de su vida. Esto implica, por ejemplo, para países como Estados Unidos, 635 billones de dólares anuales, ya sea en manejo médico, quirúrgico, farmacológico, compensaciones, gastos por falta de trabajo, lo que lleva a que los países tengan que invertir demasiado en mantener a estos pacientes y aliviarles sus síntomas. Por eso, repito lo que estaba comentando al inicio, que tenemos que empezar a buscar estrategias para qué, para regenerar lo que está dañado y también para evitar llegar a algún tipo de degeneración en nuestro organismo. Según nuestras estadísticas y según la literatura, ¿cuáles son las principales causas de dolor crónico? A la cabeza el dolor espinal, principalmente el dolor lumbar y cervical, seguido por el dolor craneofacial, los dolores miofaciales, el dolor neuropático, el dolor oncológico y los dolores articulares. ¿Por qué es importante mencionar cuáles son las principales causas de dolor crónico? Porque en ellas nos estamos enfocando para poder darle una adecuada atención a nuestros pacientes y evitar que se llegue a cronificar más la situación y tener algo que se llama sensibilización central, que Eduardo lo explicó un poco cómo funcionaba y cuáles son las vías por las cuales los podemos detener. Si hablamos del dolor espinal, la principal causa de dolor espinal en Latinoamérica es el dolor lumbar. Alrededor del 32% de las personas padece o ha padecido dolor lumbar y esta es la causa número uno de años vividos con discapacidad, seguido por el dolor cervical con una prevalencia de alrededor del 15% y una incidencia principalmente en profesionales que pasan mucho tiempo en una sola posición o ahora en los jóvenes que pasan con el celular o con los videojuegos que se está desarrollando la patología conocida como el eye hunch o la joroba por los dispositivos. ¿Qué podemos ofrecerle a estos pacientes? Pues hay múltiples alternativas que les podemos ofrecer, pero es importante mencionar que nosotros cuando evaluamos a un paciente con dolor espinal, generalmente le pedimos una resonancia o el paciente nos llega diciendo, fíjese doctora que a mí me han dicho que tengo 5 o 6 hernias y yo vengo para que me diga qué vamos a hacer con las hernias. Y sabemos que la degeneración del disco o un disco herniado o protuino muchas veces no es la causa del dolor del paciente, sino que este dolor puede estar dado por múltiples factores, ya sea por inflamación de los ligamentos, por un espasmo muscular, por una compresión a un nervio, no necesariamente por la hernia, sino que de manera externa, por ejemplo, por el atrapamiento de un nervio por el músculo
o simplemente porque las articulaciones se inflamaron. Entonces tenemos que valorar exactamente qué es lo que le sucede al paciente y no dejarnos ir por la evidencia de la resonancia. Esto es importante comentarlo porque no todos los pacientes se van a beneficiar directamente de una cirugía, como por ejemplo de una resección de una hernia de disco, porque como les mencionaba, muchos pueden tener ya cambios a nivel discal, pero no necesariamente ser la alternativa una cirugía, porque algunas ocasiones la hernia de disco no es la causante directa del dolor. Por lo tanto, tenemos que saber evaluar a nuestro paciente y podemos echar mano de diferentes terapias o técnicas para tratar de dar diagnóstico y hacer tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué podemos ofrecerle a los pacientes? Hay diferentes alternativas como bloqueos diagnósticos y terapéuticos que me van a permitir, uno, darle una opción y un diagnóstico al neurocirujano para poder evaluar cuál va a ser el tratamiento quirúrgico si fuese necesario, o bien podemos tratar directamente la causa de dolor. ¿Cómo se hace esto? Aquí estamos en un equipo de angiografía o en cateterismo con un fluoroscopio y lo que estamos haciendo es colocando medicamentos directamente en las zonas que están provocando los síntomas. En este caso, este es un video de un bloqueo peridural o epidural en el cual estoy colocando medicamentos en el espacio epidural para tratar de barrer sustancias tóxicas y o inflamatorias que provocan dolores, como por ejemplo los producidos por canales estrechos, rupturas de discos intervertebrales o simplemente la inflamación de estas zonas. ¿Qué más se puede realizar también? Se pueden hacer bloqueos directamente a los nervios que llevan la sensación de dolor a las articulaciones o directamente a los nervios que pueden estar irritados o desplazados o comprimidos por alguna hernia de disco o simplemente quedaron irritados después de una cirugía. Se les puede poner medicamentos para tratar de neuromodular o quitar la inflamación del dolor, quitar la inflamación de estos nervios y así aliviar el dolor. Como les mencionaba, no únicamente puedo poner medicamentos, sino que también podemos hacer radiofrecuencias. Las radiofrecuencias implican colocar electricidad a diferentes valores, o sea, 42 grados, 60 grados, 80 grados, para tratar de modular o de transmitir de manera diferente las señales eléctricas y así evitar los dolores principalmente en los nervios sensitivos. ¿Por qué? Porque quitamos la transmisión nerviosa, ya sea a la articulación o, por ejemplo, cuando tenemos un disco que está herniado y está provocando una radiculopatía precisa para un nivel, podemos colocar agujas de radiofrecuencia dirigidas a esta zona y hacer una radiofrecuencia pulsada para tratar de que las señales eléctricas incorrectas que se estaban presentando por la irritación de este nervio a estos niveles puedan ser moduladas y que la señal eléctrica, en lugar de ser dispersa, sea un poco más compresa y pueda así modularse el dolor del paciente. Estos tratamientos son completamente ambulatorios y tienen una efectividad muy buena. Ese es el equipo de radiofrecuencia y ahí están las agujas colocadas para hacer una lesión térmica en las raíces sensitivas que llevan la señal del dolor de las articulaciones de la espalda baja o las facetas. El dolor facetario es un dolor súper común que se da en los pacientes cuando han hecho demasiado ejercicio o simplemente cuando los discos han perdido su capacidad de amortiguar. Eso hace que todo el peso recaiga sobre las articulaciones y generalmente el paciente presenta un dolor en barra que se va para los glúteos o si fuera del cuello, un dolor que el paciente pasa generalmente agarrándose el cuello, haciéndose masajes y nada parece mejorarlo. Generalmente eso es el cuadro clínico de un dolor facetario, ya sea cervical y lumbar, que tiene una respuesta muy favorable a la radiofrecuencia. Y eso lo podemos ver en múltiples estudios. Este es el más reciente. Es un estudio suizo en el cual se ve que la radiofrecuencia es un tratamiento costo efectivo para los pacientes y ellos lo recomiendan como un tratamiento prioritario. O sea que antes de hacer cualquier otra intervención
y de dar terapia física a los pacientes, primero, además de rehabilitarlos, por supuesto, se les ofrece darle una radiofrecuencia a las articulaciones de ya sea cervicales, lumbares o dorsales. También en cuanto a los dolores craneofaciales, que es otro porcentaje importante de los dolores crónicos, tenemos a la cabeza la neuralgia del trigémino, que la podemos tratar ya sea con una radiofrecuencia a los nervios periféricos, con una radiofrecuencia o un bloqueo al ganglio de Gasser, colocando un balón para hacer una isquemia transitoria en el ganglio de Gasser y así controlar también el dolor, o bien dándole radiocirugía. También tenemos los pacientes con cefaleas cervicogénicas, las migrañas que a veces provienen del cuello, que dan un dolor unilateral que puede ser dado por una neuralgia occipital, o también las tan conocidas cefaleas tensionales. Otra parte importante de todo este pastel de dolor craneofacial es el dolor facial atípico, y mucho puede ser por una disfunción de la articulación temporomandibular. Esto lo podemos tratar no solo con esteroides como lo hacíamos antes, sino que se puede tratar con ácido hialurónico, se puede tratar con plasma rico en plaquetas e incluso ahora con células madres. Entonces ahora lo que vamos a procurar es hacer una regeneración de la función, más no simplemente quitar los síntomas. Este es el caso de una paciente con un dolor facial atípico, a la cual le realizamos un bloqueo esfenopalatino diagnóstico para que luego pudiera pasar al tratamiento radioquirúrgico, con lo cual tuvimos un alivio de su migraña y de su dolor facial atípico muy bueno durante un tiempo bastante considerable. Así como esto, hay otro tipo de bloqueos también a nivel cervical, ya sea intraarticulares o extraarticulares, que nos pueden ayudar a aliviar el dolor. También podemos utilizar toxina botulínica y hacer proloterapia. La proloterapia lo que implica es colocar diferentes sustancias, como por ejemplo para los dolores musculoesqueléticos como la fibromialgia, que generan una proinflamación del cuerpo. O sea que mi cuerpo va a reaccionar a estas sustancias haciendo una autorregeneración, o sea, se está sanando solo por mi mismo proceso inflamatorio. La única desventaja de estos procedimientos es que no le puedo dar antiinflamatorios al paciente porque voy a cortar el efecto. Pero si nosotros le explicamos bien al paciente que esto puede evitarle, por ejemplo, una inyección con esteroides o estar tomando medicamentos, los pacientes ya que tienen dolor crónico como síndromes miofaciales o fibromiálgicos, definitivamente prefieren una inyección de proloterapia cada 6 meses, cada un año, para disminuir su proceso inflamatorio, a estar aplicándose esteroides o tomando medicamentos de manera crónica. En cuanto a los dolores neuropáticos, que son muy importantes, en especial en pacientes que han tenido problemas espinales durante mucho tiempo, pacientes diabéticos, podemos hacer bloqueos dirigidos, como les mencionaba, a una zona especial o a un nervio especial, como lo ven aquí. Aquí estamos haciendo un bloqueo foraminal, pero no solo se hizo un bloqueo foraminal, sino que se hizo una radiofrecuencia pulsada para modular esa señal eléctrica y evitar así el dolor neuropático que le estaba produciendo a esta paciente. Otro dolor que es muy importante y frecuente son las neuralgias posherpéticas. La literatura ahora nos dice que pacientes con neuralgia posherpética deben de someterse a un procedimiento intervencional en el periodo de un mes después de haber provocado el cuadro de la culebría, como le dicen los pacientes, o del herpes, siempre y cuando después de la segunda semana el paciente persista con dolor. Porque si dejamos pasar ese periodo de ventana de un mes, el paciente muy probablemente tiene un 80% de probabilidad de persistir con el dolor neuropático hasta 1 o 2 años después de la enfermedad. Por lo tanto, es importante ofrecerles alternativas clínicas, médicas, intervencionales de rehabilitación a nuestros pacientes para evitar llegar a un dolor crónico. Pero ¿qué pasa si llegamos a un dolor crónico porque no lo agarramos en esa ventana de oportunidad? Los procedimientos también se han visto que son efectivos, aunque en menor medida que si lo agarramos en esa ventana del mes. Estos son nuestros resultados. Antes de la pandemia llevábamos unas estadísticas bien meticulosas de nuestros pacientes. Estos son alrededor de 423 pacientes desde el año 2014 hasta el año 2020.
en el que pudimos preguntarle a nuestros pacientes cómo les había ido. Para los bloqueos epidurales, aquí están tanto epidurales caudales, epidurales interlaminares y foraminales. Y lo que obtuvimos fue que los pacientes tenían alrededor de un 78% de alivio del dolor hasta o mayor de 3 meses. En algunos casos, incluso hubieron unos que el dolor nunca volvió. Hubo una mejoría de su capacidad funcional arriba del 65%. La satisfacción con el procedimiento fue alrededor de 82% y la reducción en el consumo de medicamentos fue muy importante. Casi el 90% de los pacientes disminuyó el consumo de sus medicamentos. Los resultados se mantuvieron efectivos durante 6 a 12 meses en la mayoría de los pacientes, con posibilidad de repetir el procedimiento según fuese necesario o incluso cambiarlo por otro procedimiento. Un dato importante es que hay pacientes que, a pesar de que hemos hecho todo bien, se salen de lo que esperamos. Y estos pacientes se pueden beneficiar, por ejemplo, de estimuladores espinales, que son electrodos que se colocan dentro del espacio epidural o directamente al ganglio de la raíz dorsal para neuromodular estas sensaciones eléctricas y cambiar las sensaciones de dolor por unas sensaciones de parestesia, dependiendo de cómo se coloquen o a qué intensidades se les ponga el voltaje. El paciente puede o no puede percibir cierta parestesia por la corriente que este dispositivo emite, pero usualmente se ven mejorías del dolor bastante importantes. Estos están indicados para pacientes con dolores refractarios a cualquier tipo de procedimientos que ya han sido operados con anterioridad y que se les ha dado ya rehabilitación, opioides, entre otros, y usualmente son pacientes con dolores neuropáticos. Ahora, cuando hablamos de dolor oncológico, ustedes saben muy bien que son los causados por un tumor, infiltración o efectos secundarios a los tratamientos o complicaciones metastásicas. Y usualmente se va a ver en 80% o más de los pacientes que tienen cáncer. Tenemos un abanico de oportunidades para darle a estos pacientes fármacos, medicamentos orales, endovenosos, subcutáneos. Se puede optar también por hacer bloqueos líticos, pero lo importante es que no únicamente antes todo paciente con dolor oncológico era sometido a un bloqueo lítico, lo que implicaba llevar al paciente a sala de operaciones, ponerlo boca abajo, introducir agujas. Estas agujas lo que hacen es poner medicamento o calor para hacer una lesión al nervio y lo que provocaba era una simpaticolisis. Esto lo que da es que el paciente en algunos casos puede provocar hipotensión. Además de la hipotensión, pueden presentar diarreas, que son efectos secundarios que ahora hemos podido mitigar al ofrecerle al paciente hacer una radiocirugía del plexo celíaco o una lesión del plexo celíaco. Estos pacientes no tienen que entrar a la sala de operaciones, simplemente se da la radiación a este nivel para destruir el plexo y evitar así el dolor de estos pacientes. Habiendo pasado por los fármacos, por los bloqueos intervencionales y por la radiación, también podemos ofrecerle a estos pacientes las bombas intratecales. Estos son sistemas de infusiones programables que me van a permitir administrar medicamentos de manera continua al espacio intratecal para aliviar el dolor de los pacientes. La ventaja de estos es que puedo programar cierta cantidad de medicamentos que van a estar siendo infundidos según la dosis que yo crea conveniente hacia el espacio intratecal y así disminuir la cantidad de medicamentos que el paciente va a tomar y evitar los efectos secundarios. La otra ventaja es que el paciente tiene un dispositivo por el cual él puede darse infusiones, aumentar la infusión o disminuir la infusión, dependiendo de sea el caso, o se puede dar un bolo de la infusión y así aliviar alguna crisis de dolor que el paciente pueda tener. En cuanto a los dolores articulares, que es otro punto importante, nuestra población, con todos los advenimientos de la medicina, tiene una expectativa de vida mayor y por lo tanto la degeneración de la articulación es una realidad. ¿Qué hacemos con todos estos pacientes que no pueden ser sometidos a reemplazos articulares, que ya sus articulaciones están severamente dañadas? También hay alternativas para poder quitar el dolor de estos pacientes, ya sea haciéndole risotomías percutáneas con calor a las articulaciones, rodilla, cadera, hombro,
o administrar medicamentos para tratar de detener la degeneración. Este es otro ejemplo de una paciente que solo le faltaba la prótesis de hombro. Le hicimos una radiofrecuencia haciendo una ablación térmica de los nervios que llevan la sensación del dolor a la articulación y la paciente evitó el reemplazo articular. Como conclusiones, el manejo intervencional del dolor es una herramienta clave para el dolor crónico y ofrecerle alternativas eficaces a los pacientes, no solamente farmacológicas, debe de ser un deber de todo médico. Los procedimientos que yo les hablé definitivamente abren una ventana de oportunidad para nuestros pacientes y tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer para evitar que todos estos pacientes lleguen a esta degeneración, a estos daños articulares, para evitar llegar a este dolor de cabeza del tratamiento del dolor crónico.